¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis, pero no vamos precisamente a hablar sobre el precio de Bitcoin, que al menos durante los últimos minutos ha estado subiendo desde allá por $64,800 aproximadamente. La pequeña compra, que al menos en mi caso, seguramente algunos por acá hayan estado haciendo durante las últimas horas en el promedio de $65,000, probablemente ya se encuentre en verde por algunos por allí. Sin embargo, quiero recordarle que ningún análisis debe de considerarse como una recomendación de inversión. Todo lo que usted haga en el mercado es bajo su propia responsabilidad, pero al menos el enfoque principal de este nuevo contenido viene dirigido a la controversia que se viene hablando en redes sociales durante los últimos días e incluso medios de información sobre acá en El Salvador, que ya se sabe un poco de forma pública las tendencias de Bitcoin. Mire, aquí en El Salvador nosotros ya tenemos aproximadamente 2 años y medio por allí en una aproximación de que Bitcoin es moneda de curso legal. Para muchos no es visto de forma positiva, para muchos de igual manera ha venido con un tema de críticas. Los que vienen a criticar a Bitcoin, los que critican a Bitcoin en las caídas, son simplemente gente que no sabe nada. Cuando se viene el mercado alcista, todo el mundo se vuelve experto y profesional en el tema. Páginas de videojuegos, páginas de recetas de cocina, páginas que nada que ver con el contenido, pero ahí están hablando porque es un tema que genera vistas. Entonces, pero cuando el mercado se vuelve bajista, se vuelve de alcista a bajista, todo el mundo a criticar, todo el mundo a decir, bueno, cayeron engañados, el mercado cripto se vuelve en una burbuja, Bitcoin es una burbuja, y después, ¿qué pasa? Con movimientos alcistas como este que hemos estado viendo durante las últimas semanas, Bitcoin subir por arriba de su máximo histórico antes del halving, algo que nunca había hecho desde el comienzo de Bitcoin, desde el bloque Génesis. ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente Bitcoin fue a romper ese máximo, algo que, como le menciono, nunca había sucedido antes de dicho halving. Entonces, actualmente, ¿podemos decir de que el mercado está haciendo algo diferente? Yo diría que no. ¿Por qué razón? Mire, si nosotros vemos aquí la tendencia de Bitcoin como tal, Bitcoin nunca había caído tampoco por debajo. Bueno, aquí no tengo el gráfico un poco más extenso, pero Bitcoin tampoco nunca había caído por debajo de su máximo anterior post-halving. Entonces nosotros vimos que en el mercado bajista anterior Bitcoin cayó por debajo de su máximo alcista, digamos que el penúltimo. Entonces Bitcoin allí hizo algo que nunca había hecho tampoco. Por lo tanto, actualmente yo no le puedo decir que Bitcoin esté haciendo algo que nunca había hecho como tal, porque ya ha hecho cosas que nunca han hecho. Y ahora, hablando de lo que está sucediendo aquí en El Salvador, yo solamente le voy a dar mi punto de vista, que es lo bueno que está sucediendo con esto, por una simple y sencilla razón. Mire, usted ve cómo está la situación económica a nivel mundial. Eso está, no voy a profundizar mucho en ese tema, pero usted se da cuenta de que la forma más fácil es imprimir dinero. Imprimir equivale a mayor inflación equivale a que los precios de las cosas, le digo de las cosas en general porque no voy a estar seleccionando una a otra cosa, por decírselo de esa forma, pero el costo de la vida cada vez se vuelve más alto. Entonces, si nosotros vamos a ver entonces, aquí en El Salvador no le voy a decir de que en su totalidad las cosas se han estado haciendo bien o se hayan estado haciendo mal, pero yo realmente nunca imaginé que El Salvador iba a convertirse en el primer país en tener a Bitcoin como una moneda de curso legal. Yo recuerdo allá por el año 2012, yo tenía, bueno, ni siquiera tenía 15 años. Yo escuchaba sobre Bitcoin, que incluso lo regalaban en aquel entonces, pero yo nunca imaginé tampoco de que esto iba a explotar en aquel entonces de la forma que lo ha hecho con el paso del tiempo. Entonces ahí muchos dicen, a mí me gustaría haber conocido a Bitcoin allá por el año 2010, 2012 aproximadamente. Lo que pasa está que cuando algo comienza, digamos que en su desarrollo, poco a poco, con el paso del tiempo, pasan cosas como lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Bitcoin subir por arriba de $70,000, algo demasiado impresionante. Cuando Bitcoin estaba por debajo de $100, yo creo que nadie se imaginaba que esto bueno, iba a pasar a futuro. Pero ahora bien, si nosotros vemos que hay un país que está haciendo las cosas distintas, mire, a mí me gustaría que los demás países, sobre todo aquí en Latinoamérica, lamentablemente aquí a los latinos, nos ven con un poco de desprecio y lamentablemente, pues para muchos países dentro de su mismo país se encuentran los mismos enemigos, lamentablemente. Entonces aquí
se están haciendo un poquito distintas las cosas, al menos hablando en el tema de Bitcoin, pero mire, yo sé que aquí se vio al país con malos ojos porque estuvo comprando Bitcoin en las caídas y comenzaron a comprar Bitcoin de forma periódica allá por finales del pasado año 2022 y desde ahí pues se dice que han venido comprando un Bitcoin al día hasta este momento, que de hecho lo han reiterado hace unos días atrás. A mí me gustaría ver países como Argentina, por ejemplo, que tuvieran este tipo de adopción, países que tienen una inflación demasiado exagerada, lamentablemente, porque volvemos al mismo tema. Salen del problema por un pequeño o determinado tiempo, imprimen para solventar algún problema por allí, pero el detalle final está que se vuelve la economía un poco más inestable con el paso del tiempo, porque como resultado, como consecuencia, pues hay aumento en la tasa de inflación. Entonces, si nosotros estamos viendo esto, porque es algo que a mí me ha llamado la atención, esto viene del 14 de marzo. Hemos decidido transferir una gran parte de nuestro Bitcoin a una billetera fría y almacenar esta billetera fría en una bóveda física dentro de nuestro territorio nacional. Si usted no sabe qué es una billetera fría, bueno, pues viene siendo un dispositivo donde usted va a manejar sus propias claves, en la cual si se le olvidan las claves semillas o las pierde, pues todo ese Bitcoin se va al carajo también. Nadie va a tener acceso como tal de una forma fácil. En un 90%, 99% más o menos, existe la probabilidad de que si usted pierde su frase semillas, pues ese dinero se va a perder. Y así de simple. Entonces, esto de ser, digamos que con fondos públicos, yo no le veo ningún problema a esto que dice, que esta billetera fría estará siendo almacenada en una bóveda física dentro de nuestro territorio nacional. Puedes llamarlo nuestra primera Bitcoin alcancía. No es mucho, pero es un trabajo honesto. ¿Qué significa esto? Y esta es la parte interesante del tema del por qué yo estoy haciendo este video. Porque veo que hay bastante gente nueva o incluso aquí en El Salvador hay gente que conoció a Bitcoin apenas en el año 2021 cuando este tema comenzó, digamos, tal vez no a evolucionar, pero a sonar con un poco más de ruido. Que aquí se iba a convertir Bitcoin en una moneda de curso legal hasta que llegó el 7 de septiembre del pasado año 2021 cuando aquí en El Salvador lanzaron la billetera nacional en la cual nosotros podemos comprar y vender Bitcoin de una forma demasiado fácil y demasiado accesible de igual manera, sin tanta complicación. Si nosotros vemos entonces, si nos han dejado aquí la información de una billetera fría, porque esta es la dirección de esa wallet donde van a estar, esta es la parte importante. Ahora que nosotros tenemos ya de forma pública la información de estos Bitcoins después de casi 2 años y medio, esto es un punto de interés para muchos, no únicamente aquí en El Salvador. Para la gente que esté fuera de nuestras fronteras, yo creo que esto ya han cerrado la boca de varios, por una simple y sencilla razón. Si nosotros ya tenemos esta información de forma pública, si ya tenemos que existe esta billetera fría, o sea, una billetera fría que tenga esta dirección de Bitcoin, nosotros podemos hacer auditorías, podemos ya saber exactamente qué están haciendo con dichos fondos. Aquí tenemos esta página, por ejemplo, que yo se las he mostrado por más de un año acá en el canal, de todas las compras que se han venido haciendo en El Salvador, pero nunca sabíamos con exactitud qué es lo que realmente estaba pasando con esos fondos, si realmente existían o qué, porque no sabíamos nada. Pero ahora que nosotros estamos en un mercado alcista, se pierde el miedo en decir, bueno, aquí en El Salvador hemos comprado cierta cantidad de Bitcoin y ahora que está el mercado alcista se pierde el miedo a que vengan ese tipo de críticas. Entonces, si ya tenemos esta información, usted se da cuenta en esto. ¿Por qué razón se pueden hacer auditorías o por qué nosotros podemos estar vigilando realmente qué están haciendo con esos Bitcoins? Por eso, aquí, mire, visión general de blockchain. Definición de blockchain, porque veo a bastante gente nueva. Dice, blockchain es un libro de contabilidad inmodificable. Desde el momento que nosotros tenemos ya, digamos, la dirección, nosotros podemos ver qué tipo de transacciones vayan a estar haciendo, si están sacando fondos o están agregando fondos. Y ahí pues la gente puede criticar. Si del día de mañana amanecemos, un ejemplo, con la mitad de esto, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho en exigir cuentas, un ejemplo, para que
que nos digan qué hicieron con esos fondos. ¿Los utilizaron para hacer escuelas, hospitales o algo por el estilo? Pero con esto que está haciendo Bitcoin, pues yo no creo que vayan a vender, ni aunque Bitcoin suba a $100,000, por una simple y sencilla razón. Con estos holdings o con estas tenencias, de Bitcoin, yo creo que con el paso del tiempo, no en este momento, pero nosotros en El Salvador, sí puedo decirlo abiertamente que nos encontramos ya a un paso de volvernos de un país de tercer mundo a un país en vías de desarrollo. No me vengan a decir que de la noche a la mañana vamos a ser un país de primer mundo, porque eso no se consigue en un abrir y cerrar de ojos tampoco. Pero yo sí creo que ya con esto que nosotros tenemos acá, ya una información de forma pública, y si acá a nosotros nos están diciendo de que van a estar comprando un Bitcoin diario hasta que Bitcoin ya sea, digamos que demasiado costoso, cada vez más escaso, bueno, pues la economía va a tener que explotar y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Y recuerde, esto es un contenido educativo. Yo no vengo aquí a defender a una persona, sino que simplemente cuando hay que decir las cosas como son, se dicen. Y la verdad que, como le menciono, para mí esto es una oportunidad para que el cambio aquí en el país pueda, ojalá y no me equivoque, pero eso es lo que yo veo en un futuro. ¿En cuánto tiempo? No le podré decir si puede tardarse 5 años, puede tardarse 20 años, pero si las cosas las siguieran haciendo en un futuro de la forma que van actualmente, yo sí creo que vayamos a ir en un camino en vías de desarrollo y yo espero que acá El Salvador sea el ejemplo que más países puedan seguir, tomando como ejemplo lo que se está haciendo acá. Porque lamentablemente en Latinoamérica, hay que hablar la realidad, las cosas no va bien. Lamentablemente la mayoría solamente piensa, digamos que en sus propios beneficios, pero ya las cosas no deberían ser de esa manera. No quiero salirme del tema tampoco. Esto es un contenido educativo porque hay que tener libertad de expresión. Entonces, si nosotros seguimos viendo entonces esto, si dice que es un libro de contabilidad inmodificable y compartido que facilita el proceso de registro de transacciones. Un ejemplo, si el día de mañana saliera aquí que la información de que fueron movidos la mitad de estos bitcoins, eso dentro de la blockchain nada se escapa. En la blockchain nada se escapa. Media vez usted tenga la información de la dirección de la billetera, ahí se va a ver claramente qué está pasando con eso. Entonces, si nosotros continuamos viendo, dice que con todo esto nosotros podemos dar seguimiento de activos en una red empresarial. Un activo puede ser tangible, una casa, un coche, dinero en efectivo, tierra. Esto es únicamente un ejemplo. O intangible, propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marca. Yo creeré de que Bitcoin sí podemos hablar ya de que es algo intangible, porque es algo que nosotros no podemos tocar físicamente. Prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada en una red blockchain, de modo que se reduce el riesgo y los costes para todos los involucrados. Hay que aprender un poquito. Estoy sacando este tipo de contenido porque veo que hay bastante gente que no sabe nada. Y eso es la razón. Nosotros de algo tenemos que partir y de algo tenemos que comenzar a aprender. No me vengan a decir, bueno, alguien me decía por ahí que El Salvador tiene 50 millones de bitcoins, pero si el último bitcoin, que va a ser el bitcoin número 21 millones, ese va a ser minado en el año 2140. Tenga mucho cuidado de dónde está recogiendo información también, porque un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin y según lo que nos ha dejado Satoshi Nakamoto, Bitcoin solamente va a existir 21 millones, algo finito, algo intangible, algo que nadie lo va a poder modificar. Entonces, no es como allá que si hay un problema, vamos a ir a imprimir más dinero y bueno, vamos a tapar el sol con un dedo por unos cuantos minutos y después ni la mano va a alcanzar para tapar el sol. Entonces es lo que pasa con el dinero fiat. Como las cosas no las están haciendo como deberían, de la forma adecuada, pues se están inflando cada vez con esa impresión monetaria. Y después ahí tenemos el ejemplo de la tasa de interés allá por parte de la misma Reserva Federal,
para solucionar el problema que ellos mismos provocaron como tal. Así que yo espero que esta nueva información a usted le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.